Hola a todos, bueno, continuando con esta serie de videotutoriales relacionados con elementos roscados. Entonces el día de hoy vamos a aprender cómo mediante esta herramienta de SolidWorks, de diseño asistido por computadora e ingeniería asistida por computador, podemos agregarle material a los componentes, poder hacer un ensamblaje y poder calcular sus propiedades físicas desde las piezas solas y el ensamblaje completo. Entonces, para esto vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a realizar el ensamblaje de una placa Hypernos, como lo vemos acá en este ensamblaje, ¿sí? Entonces, acá calcular propiedades físicas, ¿cierto? Vamos a hacerlo de una pieza y del ensamblaje como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir este componente, clic derecho, le decimos abrir pieza, ¿sí? Abrir pieza, le damos a aceptar, ¿sí? Y esta pieza yo le voy a calcular las propiedades físicas dependiendo de un material que me hayan dado. En este caso le agregué fundición gris. Pero ¿cómo hice esto? Entonces le damos clic derecho sobre esta parte de editar material de pieza y le doy clic ahí. Y dentro de SolidWorks Materiales, mira, hay varias carpetas: SolidWorks DIN Materiales, SolidWorks Materiales por lo general, y en hierro desplegué y seleccioné fundición gris, ¿sí? Fundición gris. Él automáticamente me da las propiedades físicas de fundición gris. Me da los datos del módulo elástico, coeficiente de Poisson, módulo de cortante, densidad de masa, ¿sí ven? La densidad de masa, el límite de tracción. Con todo esto es que él calcula cuando vamos a hacer simulaciones. Entonces, basado en esto, con la fundición gris, le doy a aplicar, él no se sale de esta ventana, sino que simplemente le aplica el material, le doy cerrar. En el caso de que no exista un material acá para las piezas que hay acá, también se puede crear un material personalizado con sus propiedades mecánicas, con sus propiedades del material como tal, ¿cierto? Entonces aquí está, podemos cambiarle las unidades también. El sistema internacional es el más utilizado. Entonces, como no puedo modificar ninguno de estos valores acá, yo simplemente copio. Si este es el que se aproxima un poco al material que yo tengo, entonces lo copio, doy clic derecho, copiar, y aquí donde dice materiales personalizados, le doy clic derecho, nueva categoría, le coloco personalizados, materiales personalizados, enter, le doy clic derecho sobre esta y le digo pegar. El material lo pegó acá y resulta que acá sí le puedo cambiar todas las propiedades que yo desee, dependiente de la temperatura, vinculado a parámetros, o simplemente cambiarle que, por ejemplo, en el caso mío era 70.000, entonces 70.000. Y aquí que el coeficiente de Poisson era 0.3, entonces le damos ahí, eliminamos 0.3, que el módulo de cortante era 55.000, que la densidad, bueno, la densidad sí debería ser, si es fundición gris, en este caso le puedo cambiar el nombre, si es otro tipo de nombre, material personalizado, isométrico, entonces aquí le podemos colocar el tipo de modelo, ¿cierto? Cambiarlo también. Entonces, todos estos datos yo los puedo manipular en materiales personalizados, como lo hice. Clic derecho, primero materiales, le doy que sí, desea guardar los cambios, yo sí, entonces listo. Le damos clic, crear nueva categoría, materiales personalizados, luego clic derecho y pegar el material y poder colocar, ya en este caso, por ejemplo, le podemos decir que es fundición gris modificado, ¿cierto? Entonces le damos a aceptar. Vamos a aceptar aquí, aquí le damos clic acá y ya podemos decir que este es fundición gris modificado. Aquí le podemos cambiar el nombre.
modificado, ¿cierto? Le damos enter y ahí está. Este es mi material personalizado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a volver acá y vamos, como no nos, bueno, le damos acá en sí para que guarde las propiedades mecánicas de ese material personalizado. Listo, entonces le damos aquí en hierro nuevamente, fundición gris, aplicar, cerrar. Listo, ya tiene aplicado la fundición gris el material. Ahora nos vamos a calcular propiedades físicas de ese material con estas características geométricas y dimensionales de esta placa. Listo, entonces nos vamos a calcular propiedades físicas. Aquí yo puedo medir también si quiero, por ejemplo, que no me acuerdo esta medida, entonces le damos clic acá y dice longitud de 100. La superficie me dice que el área es tanto y que el perímetro es tanto. Entonces la superficie de esto es área es tanto, perímetro tanto. Si queremos verificar esta medida, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer con medir. Listo. Y propiedades, calcular propiedades físicas, le damos clic acá y él automáticamente me saca esta tablita o esta ventana, perdón, donde yo puedo calcular, donde él me calcula respecto al material que yo le agregué, la densidad en gramos por milímetros cúbicos, la masa, el volumen, el área de superficie, el centro de masa respecto al eje de coordenadas predeterminado, porque yo lo puedo hacer con respecto a otro eje de coordenadas y el centro de masa me va a cambiar. Ejes principales de inercia, momentos de inercia en gramos milímetros cúbicos, obtenidos desde el centro de masa, o sea, desde el origen, y medido desde el sistema de coordenadas de salida, ¿sí? Entonces es muy importante todo esto. Aquí así podemos reemplazarlo. Entonces aquí calculamos las propiedades físicas de la pieza, del componente, con su geometría y dimensiones adecuadas y el material que agregamos, ¿cierto? Con el valor del coordenadas relativos al predeterminado. En el caso de que no sea un predeterminado, no sea respecto al origen de la pieza, sino respecto a un sistema de coordenadas diferente, por ejemplo en este punto. Entonces lo podemos, primero que todo, tenemos que en operaciones, geometría de referencia, sistema de coordenadas, y creo un nuevo sistema de coordenadas, no en este punto del origen, sino en este punto exactamente, o en un centro de esto, pero deberíamos hacerle un puntico acá, un croquis con un punto acá para poder crear el nuevo sistema de coordenadas. Pero vamos a hacerlo en este punto. Y le decimos que el eje X, que aquí está el eje X, iría dirigido a lo largo de esta arista. El eje Y a lo largo de esta arista y el eje Z a lo largo de esta arista, ¿sí? Y lo voy a variar para que me quede el eje, o sea, organizado de esta manera como está el sistema de coordenadas acá. Entonces le doy acá en esta parte, luego le doy aquí en este lado y ahí obtengo simplemente jugar con los cambios de dirección y él me orienta el sistema de coordenadas de la manera adecuada. Miren. De esta manera, de esta manera, de esta manera. Así, de esta forma también se puede calcular. El sistema de coordenadas sería viable hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque está dirigido hacia donde están el material, los ejes de coordenadas. Entonces lo podemos dejar ahí, le damos a aceptar, ¿sí? Y creamos un nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Respecto a ese nuevo sistema de coordenadas, vamos a calcular las propiedades físicas nuevamente. Y calculamos no respecto al predeterminado, sino con respecto, el predeterminado es el origen, donde quedó el origen la pieza. Y aquí es respecto al sistema de coordenadas que nosotros, miren cómo cambia el centro de masa, el momento de inercia respecto al centro de masa y respecto al sistema de coordenadas de salida. Miren cómo cambia. ¿Listo? Entonces ahí está las propiedades físicas con un sistema de coordenadas nuevo ubicado en donde yo desee. Entonces estos son calcular propiedades físicas para una pieza. Listo. Vamos a decirle que no. Conservar, descartar, cambio en el ensamblaje. Listo.
Vamos entonces a volvernos al ensamblaje, y en el ensamblaje también podemos calcular propiedades físicas respecto. En este caso vamos a calcular centros de masa respecto a un sistema de coordenadas que yo les sugiera. En este caso vamos a calcular el centro de masa respecto al origen del ensamblaje. Entonces vamos a colocar aquí el origen, está aquí, mírenlo, es el predeterminado. Respecto a este va a calcular el centro de masa, pero vamos a calcular respecto a otro sistema de coordenadas. Vamos a colocar un sistema de coordenadas nuevo en un punto diferente, en este punto, o vamos a hacerlo sobre uno de estos pernos. Entonces le damos clic a esta cara, le damos un croquis ahí, creamos un punto para poder ubicarlo, ya sea aquí, ya sea en este lado. Vamos a ubicarlo aquí en la parte inferior. Le damos acá, o no, en este punto no, vamos a suprimir este y vamos a hacerlo acá mejor, de este lado. Listo, un punto. Le damos salir y ahí tengo control 7, un punto, mírenlo, este punto que es este de acá. Y vamos a crear un sistema de coordenadas ahí, geometría de referencia, sistema de coordenadas, en este punto exactamente quiero que lo haga. Y le decimos el eje X va dirigido a lo largo, vamos por colocarlo desde este punto acá, a lo largo de esta, ¿sí? El eje Y a lo largo de esta y el eje Z a lo largo de esta arista de acá. Ahí está. Y vamos a orientar esto, vamos a orientarlo de la manera adecuada, control 7, mírenlo, vamos a orientarlo de esta manera. Vamos a darle clic. Esta es la forma que yo deseo porque está apuntando los ejes hacia donde está el componente. Le damos a aceptar y calculamos propiedades físicas, calcular propiedades físicas respecto al predeterminado, no respecto al predeterminado, respecto al origen que nos dio el ensamblaje aquí, respecto al origen, ¿sí? Pero vamos a calcular respecto al sistema de coordenadas que nosotros hicimos, respecto a este sistema de coordenadas, y aquí podemos observar cuáles son sus propiedades físicas, tanto de masa, volumen, área, centro de masa, ejes principales de inercia, momentos de inercia respecto al centro de masa y respecto al sistema de coordenadas de salida. ¿Listo? Entonces, eso era todo lo que quería enseñar en este video tutorial. Espero que haya sido de su agrado, que hayan de pronto cogido la idea. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.